noches. ¿Mis ahora? Buenas noches a todos. Primero, antes de empezar, quiero hacer unos agradecimientos a las instituciones que están ayudando a realizar las terceras jornadas que hemos comenzado estos días, inaugurándola con esta conferencia de esta noche. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Ibiza, al de Santa Eulalia y al de San Josep, a la plataforma sociosanitaria que siempre están allá ayudándonos, al diario de Ibiza, a la Fundación Guillem Cifre de Caja Pollensa y a todos los voluntarios que participan día a día de la asociación de las jornadas que estamos realizando. También en especial quiero agradecer a Susana, que estos días ha abandonado sus labores maternales para poder estar con nosotros. A medias. Y aprovechar este marco idóneo para felicitarla por el nacimiento de su nuevo retoño. Susana Arroyo es psicóloga clínica, especialista en diagnóstico, seguimiento y de niños y personas de alta capacidad. También es terapeuta familiar, directora del Centro ADI, Centro de Seguimiento de Personas de Alta Capacidad, y coautora también del libro Superdotados, la realidad de una diferencia. Es una fortuna para nosotros poder contar con Susana estos días por aquí, por la isla, haciendo seguimientos y formación en los centros escolares. Decir también que el curso que estamos realizando, que empieza mañana, la tercera edición del curso de profesores, ha sido un gran éxito de participación. También, día a día, lo que nos ocurre en la asociación es que los padres acudís a nosotros pidiéndonos cómo podéis ayudar a vuestros hijos, cómo podéis apoyarles. Entonces pensamos que la conferencia de hoy puede ser un gran apoyo para las familias. Bueno, Susana, ¿estarás de acuerdo conmigo en que ha habido un gran avance en la isla, ¿no?, con el tema de la alta capacidad y con el seguimiento de los colegios? ¿Nos puedes contar ahora qué podemos hacer las familias, cómo podemos apoyar también a estos niños en sus etapas de la vida y en su edad adulta? Bueno, antes de todo agradecer, ¿vale?, la invitación a hablar del tema de altas capacidades conjuntamente con la familia, ¿no?, que son como mis dos áreas donde yo trabajo. Cuando trabajo con niños trabajo siempre en el tema de altas capacidades y si no, trabajo en el ámbito siempre de la terapia familiar. Entonces es un lujo un poco poder unir estas dos pasiones, ¿sí?, para poder enfocar, ¿no?, una conferencia. Yo cuando me planteé cómo, ¿no?, enfocábamos el tema de la familia para que pudiera ser lo más claro, ¿no?, y pudiera llegar al máximo de personas, sentí que era necesario. Yo sé que muchos de vosotros sabéis cuáles son las características de los niños con altas capacidades, pero me parece como muy importante poder dar una pincelada, ¿sí?, a los que ya sabéis, porque veo por aquí muchas caras conocidas, un poquito de paciencia, ¿sí?, y así hacemos un poco de divulgación también. Brevemente, ¿sí?, ¿qué rasgos podemos encontrar en los niños con altas capacidades que por lo tanto nos hagan pensar, sí, que sería acertado poder hacer algún tipo de diagnóstico? Se suele ver que hay un desarrollo precoz en ellos. No siempre, ¿sí? Habitualmente es así, pero no siempre es así. Con el desarrollo precoz, ¿a qué me refiero? Pues que llegan antes a determinados hitos evolutivos. Por ejemplo, pues los niños suelen caminar solos alrededor de los 12 meses. Pues normalmente los niños con altas capacidades, esto es un poquito antes, ya a los 9 meses ya suelen empezar a caminar. O subir escaleras, pues se habla de que lo normal es los 18 meses. Las familias normalmente te relatan que hace los 12 meses esto ya estaba adquirido. A las primeras palabras, lo normal suele ir por los 8 meses, ¿sí? Los niños con altas capacidades a los 5 meses empiezan ya con las primeras palabras. Nombrar objetos, ¿sí?, también suele ser al año y medio. Los chicos con altas capacidades a los 12 meses ya empiezan a nombrar, ¿sí?, determinadas palabras, y muchos más, ¿sí?, que seguro que así en la consulta podéis encontrar. Pero yo creo que es como dirigido a las familias, ¿sí?, son como unos primeros signos que se pueden ver, ¿sí?, y sin ser necesario ni mucho menos hacer ningún tipo de diagnóstico, ¿sí?, que yo pienso que antes de los 4 años ni hablar, y mejor se puede ser a los 6 años, ¿sí?,
Son cosas como, bueno, que uno puede ir observando y que quizás ahora, ¿no? Desde que, bueno, con vuestros hijos que ya son más grandes podéis ver, sí, que históricamente esto fue así. Mucho interés por el aprendizaje, ¿sí? Mucha curiosidad por los temas. Cuando se apasionan por un tema lo exprimen, ¿sí? Hasta que cambian de interés y van a otra cosa, ¿sí? Y este suele ser un poco el funcionamiento. Mucha memoria, tanto lo que tiene que ver con el vocabulario, con los aprendizajes, como con su propia historia. Suelen ser muy sensibles, ¿sí? Muy empáticos con los demás, muy sensibles con lo que tiene que ver con la justicia, con el sufrimiento de los otros. Antes por la tarde he visto una familia que me decía que, por ejemplo, su hijo no podía pasar por la calle si ver a una persona que estaba pidiendo dinero sin darle, ¿sí? Porque como que enseguida empatizaba ahí, ¿no? Con el sufrimiento y, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la sensibilidad. Importante también lo que tiene que ver con un desarrollo desigual, ¿sí? Los que estáis en el tema ya lo habéis escuchado otras veces, ¿sí? Los que oís por primera vez el tema de las altas capacidades, enseguida vais a encontrar que se habla de desincronías. Os lo explico rápido, ¿sí? Lo que tiene que ver con las desincronías internas sería que intelectualmente ellos están por encima, ¿sí? De la edad que les pertoca, de la edad que tienen cronológica, ¿sí? Pero emocionalmente no, ¿vale? Por lo tanto, quizás hay cosas que intelectualmente pueden comprender, pero que emocionalmente les cuesta más elaborar, ¿sí? Esto muchas veces en el día a día se pone de manifiesto en que hay ciertas cosas en que demuestran mucha madurez y luego, por otro lado, quizás nos pueden sorprender en reacciones como muy infantiles, ¿sí? Y esto sería una característica propia. Y las desincronías sociales, que tiene que ver con una diferencia respecto al grupo de iguales, ¿sí? Y que esto en ocasiones, no siempre, genera como un poco de distancia, ¿no? Con el grupo. Por ejemplo, ¿sí? Si es un chico que tiene un lenguaje más desarrollado, ¿sí? Quizás pues, le cuesta, ¿sí? La parte de comunicación con los iguales, ¿sí? O tiene unos intereses que no pertocan, ¿sí? O que no son lo más normal. Que no son lo más normal, sí, pues le cuesta conectarse a nivel de intereses. ¿Qué más? Interés por las cuestiones morales, mucha buena comprensión, ¿sí? De las cosas, buen razonamiento lógico. A nivel social, en principio, no es que haya un problema asociado a las altas capacidades, sino que tiene que ver con lo social, ¿sí? Pero sí que es verdad que a veces se dan problemas de integración relacionados con el tema de las desincronías que estaba comentando. Y sí que se ve, ¿vale? Que ellos cuando tienen la oportunidad normalmente buscan la relación con niños mayores, buscan la relación con adultos incluso. Autónomos, persistentes en los aprendizajes, que son de su interés, no en general, ¿sí? Otro rasgo como muy característico es lo que tiene que ver con el perfeccionismo, ¿sí? Suelen ser chicos bastante competitivos, que entran bien en tareas que suponen un reto, no entran bien, por lo tanto, en las tareas que tienen que ver con la rutina. En su historia, un poco lo que se ve es que normalmente lo que intentaron de pequeños, lo que van intentando, ¿no? De pequeños, lo que van aprendiendo, les sale bien a la primera y por lo tanto desde ahí hay como pocas oportunidades para aprenderse a equivocar y por lo tanto a tener una buena tolerancia a las frustraciones, ¿sí? Es habitual que las familias expliquen de alguna manera que si se equivoca en una cosa destruye el trabajo, ¿sí? O que a lo mejor le cuesta luego volverse a afrontar la misma tarea o que no entran en tareas que no tienen la certeza que van a saber hacer, ¿sí? Esto sería larguísimo, pero queda ahí apuntado, ¿vale? Mucha imaginación, mucha creatividad, no solamente lo que tiene que ver con el dibujo, ¿sí? O sea, la creatividad y la imaginación es mucho más amplia, ¿sí? Se puede ser creativo en la resolución de situaciones de la vida, ¿sí? En crear historias, ¿sí? Porque a veces la creatividad se ha asociado mucho al dibujo, bueno, es mucho más amplio, ¿sí? Y para acabar con lo que serían las características, pues interés por el reto, como he dicho, ¿sí? Aburrimiento con rutinas, buena capacidad de concentración en lo que les interesa y normalmente cuando descubren la lectura les gusta, es un buen lugar donde encontrar muchos de sus intereses, ¿no?
Os puse aquí en el centro donde yo trabajo, que se llama ADIS. Hay un par de cuestionarios, vais a encontrar ahí en la página web. Hay un cuestionario para padres y hay un cuestionario para maestros. La asociación yo creo que también... Sí, tenemos algunos cuestionarios por edades también. Sí, tienen algunos cuestionarios. Bueno, los que venís por primera vez, sí, y empezáis a oír hablar sí, del tema de las capacidades, yo pienso que es una buena manera como de acercarse, sí, y ver si hay algunos rasgos, ¿no? de la persona por la que estáis aquí, por vosotros mismos, sí tiene sentido, ¿no? Pensar en el tema. Y llegamos al proceso familiar, ¿sí? A ver, yo lo he planteado un poco históricamente, desde que una familia sí empieza a plantearse el tema, ¿sí? Qué cosas le suele suceder, y luego he hecho una segunda parte de las preguntas que normalmente hacen todas las familias, ¿sí? Que yo creo que es un poco, podría ser más ameno, ¿sí? de poder hablar del asunto. Bueno, en el proceso familiar, pues ¿cómo empieza todo? Normalmente empieza porque alguna persona cercana a la familia lo plantea, ¿sí? Una persona cercana, pues que puede ser pues, un maestro, por ejemplo, ¿sí? Que ve que aquel chaval está aprendiendo como muy rápidamente, o un tío, un abuelo que ve que habla muy bien para su edad, ¿sí? O los padres que a veces comparan con hermanos, por ejemplo, ¿sí? Y ven que quizás aquel hijo se está desarrollando más rápidamente. Alguna persona cercana sí normalmente empieza ¿sí? a hablar del asunto. Las familias, ¿cómo reciben esto? ¿No? ¿Cómo cuentan esto luego? Hay familias que lo reciben con mucha sorpresa, ¿sí? que nunca se habían planteado este hecho, y hay familias que lo viven un poco con alivio, ¿sí? Con alivio de decir, bueno, no somos los únicos, ¿no? De alguna manera, que estamos viendo esto. Y entonces enseguida se plantea el hecho de si vale la pena o no vale la pena hacer el diagnóstico. Yo ante esta duda pienso que el diagnóstico al final no hace que aquella persona sea de altas capacidades o no, sino que lo que hace es saber si lo es, ¿sí? Y por lo tanto, si se le tiene que ayudar, pues poder poner un poco los recursos necesarios. Por lo tanto, yo pienso que la información, sí, en cualquier caso, negativa no es. Yo creo que muchas veces, ¿no? cuando la gente se plantea hacer el diagnóstico, muchas veces acude a asociaciones, la gente como que las familias, ¿no? Ven que las altas capacidades son sinónimo de problema, de alguna manera, ¿sí? Han corrido tantos mitos, ¿sí? Se han dicho tantas cosas sobre el tema de altas capacidades. Yo creo que la mayoría de ellas mal enfocadas, ¿sí? Y la familia, pues eso, ¿no? De entrada como que le da miedo hacer este tipo de diagnóstico porque ven enseguida pues esto que va a ser problemas. Yo también, ¿no? He hablado con una familia y me han preguntado, ¿qué te parece el diagnóstico? ¿Sí? O sea, ¿te parece que es alto, no es alto? Yo les he dicho, digo, yo creo que sí, falta corregir un poco, a ver cómo, pero yo creo que sí. Y la primera frase de este padre ha dicho, vienen problemas, ¿sí? Entonces, no tiene por qué ser así. Y desde aquí me gustaría como transmitir un poco esto, que las altas capacidades son una característica que es cierto, tiñe muchas áreas de la persona, ¿sí? No tienen que ser problemáticas. Y ahí, bueno, finalmente, imaginemos que esta familia hipotética decide hacer el diagnóstico. Creo que es importante como familia saber lo que podéis esperar de este diagnóstico, ¿sí? Creo que es importante, el diagnóstico de altas capacidades no es extraer un coeficiente intelectual, ¿sí? Sino que en un diagnóstico de altas capacidades obviamente hay un coeficiente intelectual, pero también hay que ver todas las aptitudes, si son altas o no, hay que valorar la parte de creatividad y hay que valorar cómo es el desarrollo emocional y social de esta persona, ¿sí? Por lo tanto, si os dirigís, ¿vale? a algún lugar a hacer el diagnóstico, yo pienso que es importante que como familia sepáis este diagnóstico es mucho más amplio que un QI, ¿sí? Y luego, en el diagnóstico, yo pienso que también es importante que que conste el tipo de alta capacidad que está dotado, ¿sí? La persona. Si esto interesa, ¿sí? Y si hay tiempo, porque a mí cuando vengo aquí nunca me da tiempo de acabar, ¿vale? Si hay tiempo y interesa en los tipos de altas capacidades,
lo explico, ¿vale? Luego en la parte más de coloquio. Pero si no, yo pienso que si hacéis el diagnóstico, estos son cosas que deben constar en el diagnóstico porque son fundamentales para luego poder intervenir escolarmente, ¿sí? Y terapéuticamente si fuera necesario. Una vez hecho el diagnóstico, hay gente, pues hay familias un poco que lo viven con orgullo, hay otras familias que con más incredulidad, hay familias que confían mucho en los recursos, entonces sí, que este hijo puede poner en marcha. Hay personas que sufren mucho, sí, por lo que luego va a tener que ver con la escuela. Hay muchas posibilidades aquí que yo creo que tienen que ver con las resonancias familiares, ¿sí? de los padres, ¿no? También. Lo que todo el mundo experimenta es como una gran responsabilidad, ¿sí? Cuando comentas a la familia, pues esto, ¿no? Pues yo pienso que después del proceso, el diagnóstico es claro, sí, serían unas altas capacidades. ¿Lo ves esto claro? ¿Sí? O sea, es como una responsabilidad de decir, bueno, estaremos a la altura, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué no hay que hacer? Bueno, y ahí va un poco encaminada, ¿no? la conferencia. Y la siguiente cosa que siempre se plantea la familia después, acertadamente, claro, es si hay que informar o no a la escuela. Yo creo que sí, ¿vale? O sea, yo creo que es una característica que se desarrolla tanto en el contexto escolar también, ¿sí? Que el hecho de que los profesores no tengan esta información me parece como que se pierden, ¿sí? Muchas oportunidades. Luego hay que ver la respuesta, ¿vale? Porque ya veo caras, ¿sí? De incredulidad, sí, desde aquí. Pero en principio informar yo creo que es acertado, ¿sí? Luego hablaremos más específicamente, ¿vale? Del tema del colegio. Y de entrada, si se puede, ¿vale? Yo creo que es acertado informar a la escuela y no plantearlo en términos de lucha, ¿sí? Sino de cooperación, ¿sí? Yo veo muchas veces, ¿vale? Y no es el caso de todas las familias, ¿vale? Pero sí que veo muchas veces como la familia de alguna manera enseguida se pone muy crítica con la escuela, ¿vale? Yo creo que en la escuela hay muy buenos profesionales, también no los hay como todas las cosas, ¿eh? Sí, pero hay gente como que le gusta, ¿sí? De trabajar de maestro, sí, que está implicada. Y está bien, ¿no? Poder confiar en esto, yo creo, y informar a la escuela y entonces poder hacer unas reuniones, un poco de seguimiento para que la familia pueda estar informada, porque también es cierto que la familia muchas veces se siente como muy sola con el diagnóstico, ¿sí? Como muy poco apoyada por los profesores y por la escuela como institución, ¿sí? Más allá de las personas concretas que están en contacto, ¿no? con sus hijos. Y a veces ocurre, ¿vale? Que desde esta visión muy crítica con la escuela, esto llega a los chicos con altas capacidades y a veces ahí empieza también una cierta aversión hacia la escuela, ¿sí? Ya te digo, no es el global de las familias, ¿sí? Pero a mí me parece que es algo como suficientemente importante como para que salga, ¿no? El papel de la consellería, yo voy a decir 4 cosas aquí, seguro que Esperanza sabe más que yo controlo más en Cataluña, sí, cómo va la cosa, pero aquí, bueno, que sepáis, sí, que se puede pedir el diagnóstico, sí, a la consellería, sí, se puede pedir que hagan, que orienten a las escuelas en lo que tiene que ver luego con la intervención. Sé que los tiempos son largos, como pasa aquí en todas partes, ¿vale? Pero que es algo que desde la consellería es una de las funciones, ¿sí? Hemos conseguido que sea un poquito más corto todo ese tiempo. Y luego, yo creo que también es importante como familias que sepáis que hay unas becas, ¿vale? Para chicos con altas capacidades que da el Ministerio, ¿sí? Y que, bueno, aprovecho para decir que en la asociación solemos hacer unas charlas y en las charlas hablamos un poquito de qué es la alta capacidad, os explicamos qué son los distintos talentos y todo, y a la vez también explicamos el diagnóstico que se puede hacer con él, el proceso que se hace en la consellería, y hacemos casi cada mes hacemos una charla de estas. Si algún día tenéis interés, pues un poquito interesados para la siguiente. Y luego las asociaciones, me han dicho que me acercara el papel de las asociaciones, ¿no? Un poco, yo creo que es importante cuando primero que las asociaciones, yo sé que aquí en Ibiza es así, las asociaciones puedan dar una información clara y precisa de lo que quieren, de lo que son las altas capacidades sin alarmismos, ¿sí?
Después pienso que como muchos diagnósticos, también genera en ciertos aspectos ciertas ansiedades que yo creo que es bueno poderlas trabajar de alguna manera en un contexto grupal y pienso que la asociación es un muy buen recurso para esto. Y luego, pues, que los chicos pues, puedan conectar, ¿no? con otros chicos con sus mismas características, que a veces les es más fácil, ¿no? La vinculación. Vaya, que creo que es un buen recurso para las familias, ¿sí? El poder contactar con asociaciones. Bueno, cuando se detecta, sí, que un hijo está dotado de altas capacidades, las dos preguntas que salen primero son estas, ¿sí? Si lo que sabemos de nuestro hijo corresponde a lo que se llaman altas capacidades. Y a esto hay que decir que algunas cosas sí y otras cosas no, ¿vale? Hay familias que de alguna manera ven, o sea, todos los rasgos, ¿sí? O todos los problemas que pueden estar teniendo, ¿sí? Con este hijo, los achacan de alguna forma a la parte de altas capacidades, ¿sí? Es muy difícil trabajar así, ¿sí? Es muy difícil mejorar cosas, porque uno al final se acaba quejando, ¿sí? Pero movilizando poco para poder ayudar a este hijo. Entonces yo desde aquí también pienso que es una de las cosas importantes poder saber, ¿vale? Que habrán características que tengan que ver con las altas capacidades y habrán que no, habrán que tengan que ver con la personalidad, ¿sí? Con la dinámica familiar y con otras cosas, ¿vale? Y los padres, sí, un poco en sintonía con lo que decíamos, ¿no? Que todo el mundo siente como mucha responsabilidad, como no, ¿no? A la hora de educar a un hijo, si sabremos educarlo, ¿sí? Si sabremos cómo hacer, ¿no? Con él. Yo siempre pienso que sí, ¿sí? Así lo decimos, y a las familias sí que pensamos que sí y que en cualquier caso lo que sea que no, pues ya se buscará juntos, ¿sí? En lo que tiene que ver con el conocimiento, luego ya entraré un poquito más en esto, pero lo que tiene que ver por ejemplo, con los intereses, ¿no? Porque como tienen intereses que están bastante distanciados de lo que corresponde a un chico de su edad, muchas veces los padres se sienten como que no pueden responder a todo esto. Esto no es un problema, ¿sí? Pues se busca, ¿no? Junto y ya está, uno no está obligado a conocer de todo. No voy a hablar de mitos, ¿vale? Voy a decir estos 4 solamente, ¿sí? De todos los que hay. Decir que no son los que sacan las mejores notas, ¿sí? De hecho, normalmente pasan bastante discretamente por lo que es la escuela. Que tienen derecho a equivocarse, ¿sí? Que normalmente no tienen el mismo rendimiento en todas las áreas, que no son personas extrañas, ¿vale? Que no tienen más problemas que el resto de los chicos, que son capaces de vincularse emocionalmente con las personas y que no es sinónimo de problemas. Y con esto queda claro. A ver, problemáticas más frecuentes en las familias que tienen hijos con altas capacidades. Se habla de alteraciones en lo que tiene que ver con los roles familiares, ¿sí? Alteraciones que tienen que ver desde la exigencia extrema, ¿sí? Hasta la tolerancia extrema, ¿sí? Cuando hablo de exigencia me refiero a que a veces ocurre que cuando se sabe que aquel chico tiene altas capacidades, ¿sí? De alguna manera la familia y la escuela se ponen como muy exigentes hacia él, ¿sí? Del tipo, pues si tan listo eres, ¿sí? Pues ¿dónde están los excelentes? ¿Sí? Esta exigencia no les ayuda, ¿vale? Porque un chico con altas capacidades que no está consiguiendo sacar adelante el curso lo pasa muy mal. ¿Sí? Lo pasa muy mal a nivel de autoestima, porque son chicos que vienen de una historia en que todo les fue muy fácil, ¿sí? Están acostumbrados a sacar buenas notas. Y en primero o segundo de eso, que es cuando en los momentos que hay una baja de rendimiento ocurre ahí, no en todos los casos, pero cuando ocurre en primero o segundo de la ESO, lo viven muy mal, ¿sí? Entonces yo creo que actitudes desde la exigencia solamente por el hecho del diagnóstico no les hace nada de bien, lo sufren bastante. De ahí a la tolerancia, ¿sí? Pienso que también es un error ser tolerantes con determinadas actitudes por el hecho de ser superdotado.
¿sí? Por el hecho de decir, ya sí, con las dificultades que tienes, sí, pues vamos a ser tolerantes quizás con actitudes que están más allá, ¿sí?, de lo que familiarmente uno cree. A veces se dan, yo en la consulta pasa bastante, sí, conflictos a nivel de pareja que tiene que ver con, una vez hecho el diagnóstico, cuál es la mejor manera de educar, ¿sí? O cuál es la manera de llevar el asunto con la escuela, ¿sí? Y entonces, bueno, esto a veces crea bastante malestar a nivel de familia. Yo os lo apunto para, o sea, como cosa así como para estar atento. Equilibrios de poder, claro. ¿Qué pasa? Los chicos tienen muy buena percepción de la situación, ¿sí? Entran fácilmente en estrategias que pueden resonar, ¿sí?, a la manipulación, ¿sí? Y por lo tanto pueden hacer un uso de eso, ¿sí?, y intentar ponerse como por encima de los padres en determinadas cosas, ¿sí? Estos equilibrios de poder, sobre todo en la adolescencia, son bien complicados, ¿sí? Lo son, en general, en todas las adolescencias, ¿sí?, pero en el tema de altas capacidades lo son mucho, ¿sí? Y tiene que ver, pues esto, ¿no?, con la buena percepción que tienen de las situaciones, ¿sí?, y de saber cómo hacer para manipular de alguna manera al otro. Y los hermanos, ¿no? Claro, cuando se diagnostica un chico con altas capacidades, los hermanos también están por allí, ¿sí? Y cuando se hace el diagnóstico normalmente se pone mucha energía, sí, mucha atención en el chico con altas capacidades. Y esto se puede vivir de diferentes maneras por el hermano. Solamente lo apunto porque luego voy a hablar un rato un poquito largo, ¿sí?, del tema de los hermanos, ¿sí? Pero no nos olvidemos, sobre todo, ¿sí?, que andan también por ahí. En la alteraciones en el autoconcepto, ¿no?, que decimos normalmente, hay familias que sienten como mucha culpa, ¿sí?, por no haberse dado cuenta antes, ¿sí?, de que el chico tenía altas capacidades, como por no haberlo ayudado de diferente manera desde que era pequeño. Claro, ¿qué ocurre? Que uno empieza a plantearse muchas veces cosas cuando hay problemas. Cuando no los hay, es casi un regalo cuando llega alguien, ¿no?, a hacer el diagnóstico y todo está bien, ¿sí? O sea, normalmente la gente consulta, ¿sí?, y se hace el diagnóstico de alta capacidad porque están habiendo algunos problemas. Entonces, claro, en el momento que llega el diagnóstico, muchas familias se sienten como culpables de no haberlo visto antes, ¿no? Claro, es tan difícil, ¿no?, ayudar a alguien desde la culpa, ¿sí? Entonces yo creo que ahí uno tiene que trabajar, ¿sí?, un poco esto, ¿sí?, y conciliarse, ¿sí?, con esta parte y pensar que en el momento en que se ha sabido, pues ahí se han puesto los recursos necesarios, ¿no?, al servicio. O la implicación. A veces ocurre también, ¿sí?, que hay padres que de pronto se implican mucho, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el rendimiento del hijo, ¿sí?, con que lleve los deberes muy bien hechos, ¿sí?, con que bueno, no sé, se ponen como muy presentes, ¿no?, en todo lo escolar, ¿sí?, para que todo vaya muy bien dentro de lo escolar. Y a veces, si el chico o la chica no responde, ¿sí?, o no se implica en lo escolar, se sienten como muy resentidos con este hijo, ¿vale? Entonces, yo creo que como familia, claro que hay que ayudarlos, ¿sí?, pero lo escolar, de alguna manera, hay que hacer, sí, por responsabilizarlos a ellos de este proceso, ¿sí?, porque si no se generan círculos, ¿verdad? Sí. Se generan círculos, sí, donde al final, ¿no?, hay como un resentimiento, o sea, un resentimiento del padre, sí, con lo que yo te estoy ayudando y tú no apruebas, ¿sí? Entonces, bueno, sí, al final ahí hay que un poco de distancia, ¿no?, en esto. Relaciones de la familia con el entorno. Pues si se dice, ¿no?, si se dice en el entorno que es un chico con altas capacidades, ¿sí?, si se dice a la familia, si se dice a los amigos, esto ya tiene que ver, ¿no?, con la dinámica familiar, ¿no?, de cómo es cada familia. A veces genera mucha ansiedad esto, ¿sí? A veces, por ejemplo, si se comenta con la escuela, claro, si se comenta con la escuela, se hace una intervención, entonces es obvio para todo el mundo, ¿sí? Entonces, creo que como familia también hay que elaborar un poquito lo que quiere decir las altas capacidades en su justa medida, ¿sí?, para poder responder si alguien pregunta, ¿sí?, como para poderlo hacer público, ¿no?, de alguna forma. Lo que tiene que ver con la relación, ¿sí?, con la familia, la escuela,
Es lo que he comentado antes, ¿sí? Yo creo que de entrada sí, intentar de entrada ser cooperantes y no críticos. Y el desarrollo del niño, atentos, ¿sí? De alguna manera cuando haces el diagnóstico de altas capacidades, entonces ¿qué pasa? Que depende cómo esto se elabore, solamente se da importancia a lo intelectual, ¿sí? O solamente se da importancia a lo cognitivo. Y esto es bien peligroso, ¿sí? Porque los niños también tienen sus necesidades a nivel emocional, a nivel social, y por lo tanto, claro que es importante lo intelectual en estos chicos, ¿sí? Porque si aprenden, ¿sí? Si pueden dar rienda suelta un poco, ¿sí? A sus capacidades, a sus curiosidades, van a estar contentos, ¿sí? Es como que el aprendizaje en sí mismo es una fuente grande de satisfacción, pero no lo es todo, ¿sí? También hay la parte emocional, también hay la parte social, ¿sí? Y a veces, no sé, a mí me ha pasado más de una vez, más de dos, haces el diagnóstico, sí, pierdes de vista a este chico, ¿vale? Porque en principio la escuela ya va a hacer la intervención y terapéuticamente no hay nada que trabajar, ¿vale? Y quizás ves a la familia al cabo de un año y de pronto todas las extraescolares son de temas intelectuales y aparte con una sobrecarga muy grande, ¿sí? Entonces, que el diagnóstico sea de alta capacidad no quiere decir que solamente hay cerebro ahí, ¿sí? Sino que todo lo otro tiene que quedar recogido. Venga, preguntas. A ver, me las hago yo ahora, ¿vale? Y luego en el momento del coloquio, lo que queráis. Por ejemplo, ¿vale? Algo que las familias se plantean enseguida, ¿sí? Si respondemos a todo lo que nos pregunta, ¿sí? O si hacemos esto, pues estaremos estimulándolo demasiado. Dicho, ¿vale? Que no hace falta presionarlos para que aprendan porque ellos solos, ¿vale? Van teniendo inquietudes. ¿El trabajo cuál es? Pues de acompañar, ¿sí? Si una cosa interesa, ¿sí? Y desde la familia se puede dar respuesta, perfecto, ¿sí? Pero no entrar tampoco como en bucles, ¿sí? De quizás lo que es una pasión para el padre no es una pasión para el hijo, ¿sí? Aunque pueda entenderla, ¿sí? Y aunque si se le explica, ¿sí? Él va a poder razonar con esto, ¿sí? Pero al final dejar un poco, ¿sí? Que sean ellos, ¿no? Los que vayan descubriendo qué cosas les gustan y qué cosas no. Ni hace falta frenarlos, ¿vale? Porque a veces desde las escuelas, a veces, yo pienso que erróneamente, se da la pauta de frenarlos, ¿sí? Para que sean iguales, ¿sí? Por lo tanto, que no tengan conocimientos que son de cursos superiores. Eso crea mucha angustia en las familias, ¿vale? Porque si un hijo te está preguntando una cosa que le interesa, ¿cómo le vas a decir no? Ya te contarán luego en la escuela, ¿sí? O sea, yo creo que las preguntas, responderlas, ¿sí? No hace falta tampoco hacer una exposición del tema, ¿sí? Porque ellos irán llegando, ¿sí? A esto, pero lo que les interesa, yo creo que poner un poco la plataforma para que puedan empezar a conocer, sí, ¿no? Tampoco hace falta una hiperestimulación para que no pierdan las capacidades, ¿sí? El tema de las capacidades se nace y se mantiene, ¿sí? Hay algunos niños precoces, ¿sí? Que con la edad se normalizan, ¿sí? Los menos, ¿sí? Pero hay... muy pequeñito, ¿verdad? Sí, muy pequeñito, pero los hay, ¿sí? O sea, yo creo que también es importante, pues esto, ¿no? El diagnóstico de precocidad se hace hasta los 8 o 9 años, ¿sí? Hasta esa edad los resultados no son como definitivos de alguna manera, ¿vale? Pero lo normal es que sea un chico con altas capacidades mantiene esas capacidades, por lo tanto no hay que hacer más, ¿sí? para que nada. Y tampoco no es cierto que no haya que forzarlos en nada, ¿sí? Porque me ha parecido importante, porque si no con el discurso que estaba dando antes, ¿sí? No es cierto que no haya que forzarlos. Por ejemplo, ¿sí? Si es un chico que dentro de las altas capacidades tiene un talento matemático, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que en el talento matemático va a ser muy bueno, pero lo verbal probablemente le va a costar, porque es un tipo de pensamiento muy diferente, ¿no? Con el que llegas a las matemáticas y con lo que llegas, ¿sí? Por lo tanto, en las matemáticas, claro que hay que impulsarlo de alguna manera, ¿sí? Y hay que proporcionarle retos, pero seguramente en lo verbal habrá que exigirle más, ¿sí? Porque si no, tienden a dejar eso y ponerse solamente en el área de talento, ¿sí? Muchos padres llegan extenuados, ¿sí? Extenuados, ¿sabes? De decir, es que le interesa una cosa, ¿sí? Es súper obsesivo con el tema, ¿no? Y al final
estamos como agotados, ¿sí? de responder a tanto, ¿no? Claro, de alguna manera hay que canalizar esto. Ya os digo, yo creo que puedan llegar al conocimiento es importante, porque esto les hace estar alegres, ¿sí? Es una parte importante de ellos. Y si aprenden y si les hace estar bien, les hace estar contentos. Pero dependiendo de las edades, un acceso yo creo que regulado, ¿sí? Porque si no, intelectualmente pueden aprender muchas cosas, pero emocionalmente no pueden elaborarlas, ¿vale? Esto pasa mucho, por ejemplo, con chicos que les interesa todo lo que tiene que ver con la salud, con enfermedades, con todo esto, ¿sí? Intelectualmente puedes saber y puedes buscar muchísimo, ¿sí? Pero luego esto a veces les crea como mucha angustia, ¿sí? Entonces yo creo que el acceso regulado según a qué edades es importante. El grado de exigencia, ¿sí? No esperar resultados académicos superiores a la del resto de los compañeros, ¿vale? A veces ocurre, pero en la mayoría de los casos no ocurre, ¿sí? Y estar atentos, ¿vale? Una estrategia que yo creo que no es acertada, ¿vale? Estar atentos por si esto ocurre en el colegio, ¿vale? Yo creo que como familia, entonces, yo creo que es importante poder hablar con la escuela. Hay escuelas que, por algún motivo, lo que hacen con los chicos con altas capacidades es ponerle, a ver cómo es, menos nota de la que merece, ¿sí? Para motivarlos, ¿sí? Esto ellos lo viven, ¿sí? De una forma súper injusta, ¿sí? Si yo hice como el resto, ¿sí? Vale que yo puedo hacer más, pero yo hice como el resto, ¿sí? ¿Por qué tengo esta mala nota? ¿Sí? Yo creo que esta es una mala estrategia y como familias yo pienso que hay que estar un poco atentos, ¿sí? Que la manera de motivar no sea esta, ¿vale? Porque hay otras maneras más constructivas, ¿sí? de poder motivar. Límites. Lo que os comentaba, ¿sí? de esta buena percepción un poco que tienen de las situaciones. Está claro que en la adolescencia una de las cosas es buscar dónde está el límite y que como padres lo que nos toca es que si buscan el límite, encuentren el límite, ¿sí? Por lo tanto, lo que tiene que ver con la disciplina, con los límites, igual que con cualquier otro hijo, aunque me consta que es más difícil, ¿vale? Con chicos con altas capacidades. Es importante. Normalmente son un poco desorganizados, ¿sí? Bastante desorganizados pues, con las cosas, ¿sí? Por lo tanto, ahí poder ayudarlos también en esto, y esto muchas veces implica poner una serie de límites, es importante, porque si no a veces se ponen como muy caóticos, ¿no? Y sobre todo, ¿vale? Bien importante cuando uno pone estos límites, la superdotación o las altas capacidades nunca pueden ser excusa, porque ellos lo utilizan, ¿sí? No puede ser nunca excusa, ¿vale? Para un comportamiento inaceptable, ¿vale? Esto hay familias que les cuesta más, sobre todo las familias que más les cuesta es las familias un poco que sienten una cierta culpa por no haberse dado cuenta que había un tema de altas capacidades, ¿vale? Y entonces, a veces, ¿no? Detrás de ponerse como muy comprensivo, ¿no? Con el chaval, pues que quizás no se le ha podido ayudar en determinadas cosas, en momentos que ha hecho falta, ¿sí? Se justifica cierta cosa, ¿sí? Y ya te digo, la superdotación no es excusa para ciertos comportamientos que no. Y esto dicho así, en esta frase, parece una obviedad, y luego en el día a día no es tan obvio. ¿Son más sensibles a los problemas? Sí, todos, ¿vale? Se sienten como muy aclaparados, sí, por situaciones, ¿no? Que no les parecen lógicas, que no sienten como justas, tienen mucha facilidad para conectar con la muerte, con las pérdidas, con procesos de separación, por ejemplo, ¿sí? En chicos con altas capacidades, importante esto, ¿vale? También, importante, esto es... ver, ¿no? Un poco cómo lo viven, sí, y como hay una cierta tendencia en los chicos con altas capacidades a ponerse, ¿sí? En un rol muy adulto, ¿sí? En momentos de separación, ¿sí? De los padres,
a veces tienen como mucha tendencia, ¿sí?, a ponerse como en una posición como de mediador, ¿sí?, como de intentar resolver, ¿sí?, en una posición que no les corresponde, ¿sí?, pero desde la alta capacidad pueden hacer ese tipo de razonamiento y yo creo que ocurre siempre, ¿vale? Como terapeuta familiar un poco ocurre, sí, siempre, pero en los hijos con altas capacidades hay mucha tendencia a esto, ¿sí?, a ponerse en un papel muy adulto, tanto en situaciones de separación de los padres como de pérdidas, ¿vale? De que muere pues, algún familiar, sí, bueno. Y cuando pregunten algo, yo creo que es importante respetar la veracidad del asunto, ¿sí? O sea, no explicar cosas que no son verdad, ¿sí? Dar una explicación que corresponda de alguna manera con la edad, ¿sí?, o con lo que están preguntando, pero no entrar como en explicaciones mentiras, ¿no?, de alguna manera, ¿sí? O sea, que si el abuelo está en el hospital, ¿sí?, porque está enfermo, pues está en el hospital porque está enfermo, ¿sí? No es que hoy nos vamos a pasear otra vez esta tarde, ¿sí?, porque esto les duele, ¿sí? Hay una parte que ellos pueden comprender y por lo tanto lo sienten como una falta de confianza. El tema este, ¿no?, más disincrónico, ¿no?, que parecen más adultos de lo que realmente son, ¿no?, y cómo tratar esto. Yo creo que no tratarlo como el adulto, ¿sí?, porque no lo es, ¿sí? Por lo tanto, explicar un poco las cosas en función de las preguntas que ellos hacen, siempre, porque es lo que están preparados para escuchar, ¿sí? Si un poco la respuesta que das va asociado a la pregunta que el chico hace, ¿sí?, no te avanzas con cosas que probablemente no va a poder elaborar. Y sobre todo permitirles un poco ser niños, ¿no? Tienen derecho a tener reacciones infantiles. Claro que son muy maduros en muchas cosas, ¿sí? Y claro que pueden entender como muchas situaciones que muchas veces nos sorprenden, ¿sí? Pero también tienen reacciones infantiles, tienen rabietas, ¿sí? Y un poco no permitírselo de alguna forma, ¿sí? Esto es bien sutil, ¿eh? A nivel familiar, no permitírselo porque es inteligente y se esperan unas determinadas cosas de ellos, yo creo que es complicado, un error, ¿no? Cuando hay problemas sociales, ¿sí? O sea, cuando lo que pasa, ¿sí?, es que aquel chico con altas capacidades, cuando digo chico, digo chica también, ¿sí?, no está encontrando el sitio, ¿sí? Puede ser por multitud de cosas, ¿vale? Puede ser porque no esté conectando a nivel de intereses, puede ser porque tenga un vocabulario que es muy avanzado para la edad, puede ser porque sea un chico solitario, los hay, ¿sí? O sea, hay chicos solitarios observados que no tienen tanta necesidad de relacionarse como pensamos el resto de adultos, sí, que deberían tener, ¿sí? Entonces, o sea, respetar esa parte yo creo que también es importante. Tiene o no es muy hábil socialmente, ¿sí?, o hay algún desajuste a nivel emocional que le hace difícil esto. Claro, yo pienso lo primero para ver cómo orientar, cómo se puede ayudar, ¿sí?, a un chico a que pueda conectar siempre que tenga interés con los iguales, es saber dónde está, ¿no?, un poco la dificultad. Si es un chico que sí que tiene ganas, ¿vale?, de relación, y lo que le ocurre es que no sabe cómo hacerlo, yo creo que les viene muy bien el poderlos ayudar a nivel fuera de la escuela, ¿sí? En la escuela está muy presente todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el conocimiento, ¿sí? Y a veces ahí tienen ciertos roles, ¿vale?, de sabiondo, ¿sí?, del listillo, del que todo lo sabe, del empollón, ¿sí?, porque vamos a preguntarlo porque él siempre sabe, ¿sí? O sea, tienen a veces estos roles que a veces les hace difícil, ¿sí?, conectar con el resto. Entonces, yo creo que una buena plataforma es a veces a nivel extraescolar poder hacer actividades en grupos o poder contactar con asociaciones. Porque todo esto no se da, ¿sí?, en estos ámbitos, entonces es como un buen lugar donde ellos pueden entrenar, ¿sí?, y luego se puede como poner de resonancia en la escuela, ¿sí? Pero, sobre todo, también como familia, estar atentos a si se están dando situaciones un poco de marginación, de bullying, ¿sí?, porque entonces ahí hay que intervenir rápido, ¿sí?
ahora con el tema del Facebook, ¿no? También, ¿sí? Ahora estaba pensando en un chico, ¿no? O sea, que realmente había como un tema, de bullying, ¿sí? Alrededor de él, ¿sí? Entonces ahí la familia tiene que ponerse, o sea, esto es urgente, ¿sí? A veces, por ejemplo, ocurre que cuando la intervención que se hace en el colegio es una aceleración, ¿sí? O sea, se pasa de curso, ¿sí? El chico con las discapacidades pasa de curso. Esto a veces da mucho miedo a nivel social, pero realmente luego es un triunfo a nivel social porque se siente mucho más cercano de sus nuevos compañeros que de lo que estaba, ¿sí? A veces les viene bien en el contexto extraescolar, por ejemplo, en inglés, ir con chicos más grandes, por ejemplo, ¿sí? Que es más fácil poderlo hacer en estos contextos. Pero de alguna manera, si ellos tienen interés en quedar con alguna persona del colegio, hacer lo posible, ¿sí? O sea, que ellos muestren interés, ¿sí? De alguna manera puedo poner un poco la plataforma. Si lo tiene que saber, ¿no? Esta también es una pregunta que se plantean las familias, ¿no? Una vez haces el diagnóstico, si se le comenta al chico, si no se le comenta. Yo creo que esto depende de la edad y la explicación que pertoca depende de la edad. Cuando son pequeños, yo creo que si no preguntan, yo normalmente lo que aconsejamos a las familias es no comentarlo, ¿sí? Y luego va a llegar un momento en que van a empezar a preguntar, porque ellos se dan cuenta, o sea, ellos se dan cuenta, sí, que si el resto de sus compañeros tardan no sé cuánto, ¿sí? en aprender una cosa y ellos tardan menos, ¿sí? O sea, es como que poco a poco van viendo, ¿vale? O que les interesan cosas y que cuando salen al patio esos intereses a nadie más le interesa, ¿sí? O sea, son como cosas que ellos se van dando cuenta que son un poco, tienen algunos rasgos un poco diferentes del resto. Entonces ahí normalmente empiezan a preguntar. Y yo creo que de nuevo es lo mismo, ¿sí? Cuando empiezan a preguntar, dar respuestas bien conectadas a la pregunta que hacen, ¿sí? Claro, ¿cuándo es importante que lo sepa? Cuando se interviene escolarmente a nivel individual, ¿sí? Dentro de lo que serían las intervenciones en la escuela, puede ser que se haga una intervención con todo el grupo, con toda la clase, ¿sí? Y de alguna manera el chico con altas capacidades o el grupito con altas capacidades dinamice esta actividad. Esto es perfecto cuando pasa así en las escuelas, ¿sí? Aquí no hace mucha falta que sepan que es un tema de altas capacidades porque es como que todos están en la misma actividad. Cuando la intervención que se decide es individual, entonces es obligatorio, ¿sí? O sea, entonces, si lo que se va a hacer, por ejemplo, es un proyecto, ¿sí? Con aquel chico en particular, ¿sí? O se le cambian los deberes, o no tiene que hacer los deberes de la asignatura de matemáticas y a cambio tiene que hacer no sé qué proyecto, ¿sí? O sea, cuando se hacen cambios curriculares en él solamente, antes de empezar a hacer estos cambios, él tiene que saber que es de altas capacidades y tiene que tener una respuesta, ¿sí? O sea, tiene que saber qué quiere decir, porque los compañeros le van a preguntar, ¿sí? Por lo tanto, tiene que estar un poquito elaborado el tema de altas capacidades. Sí, yo creo que ahí como familia, antes de que se empiece a intervenir en la escuela, es importante poder elaborar esto con ellos. Y, muy importante, que a ellos, claro, para que no les llegue, no tiene que ser vivido así, ¿sí? Pero que a ellos no les llegue, sí, que este rasgo suyo es un problema, ¿vale? Porque entonces ahí sienten que son como foco de preocupación de la familia, ¿sí? Y a veces, bastantes, ocurre, sí, que cuando esto es así, pues ¿qué pasa? Que entonces quizás disimulan, ¿sí? O sea, tenían un montón de intereses y misteriosamente dejan de tenerlos, ¿sí? O sacaban buenas notas, ¿sí? Y dejan de sacarlas, ¿sí? Como que se normalizan, ¿sí? Un poco. Y esto muchas veces viene impulsado, ¿vale? Por sentir de la familia y de la escuela que este rasgo suyo es un problema, ¿sí? Y desde el no querer preocuparse es un problema, pues lo vamos a eliminar, ¿sí? Entonces yo creo que ahí el que como familias podáis vivir que esto es un